join with me in prayer? Acompáñenme en oración. Heavenly Father, as we look at Hebrews chapter 4 today, I do pray that you would guide my words by your Holy Spirit. Guide our hearts, our ears, and eyes to hear and see the things in your word that you have called us to see and believe. And Lord, help us to enter the rest that Jesus has called us to. It's in his name we pray. Amen. I want you to think for a moment about what rest looks like in your life. Quiero que piensen por un momento qué es lo que significa el descanso. What pictures come to mind? ¿Qué fotos, imágenes vienen a su mente? Some of you picture a hammock later this afternoon. Algunos de ustedes imaginaron una hamaca en esta tarde. Some of you picture watching a soccer game. Algunos de ustedes imaginaron ver un partido de soccer. Most of us long for rest. Muchos de nosotros deseamos un descanso. And actually, the idea of our longing for rest is biblical. Y de alguna manera el desear un descanso es bíblico. We long for a place where our work is finished. Buscamos un lugar donde el trabajo está terminado. And even as we go through the work week, Y conforme vamos en la semana, the weekend is always in view. el fin de semana siempre está en nuestra mira. Our hearts long for rest. Nuestros corazones buscan un descanso, They long for peace, buscan una paz and we long for contentment. y buscamos un contentimiento. Hebrews chapter 4 is about rest, Hebreos capítulo 4 se trata del descanso, but it is a warning to many of the Israelites at this time. pero también es una alerta para el pueblo de Israel. Some of them Algunos de ellos desired to go back to the sacrificial system deseaban ir de regreso al sistema de sacrificio rather than resting in the one sacrifice that Jesus had done on the cross. en vez de descansar en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Imagine this. Imagínense esto, Each week they sin, cada semana que pecan and it would be tempting to go to the temple y eran tentados a ir al templo and to see animals sacrificed for those sins. a ver a los animales siendo sacrificados por esos pecados. But instead they were to understand Pero en vez de eso ellos no entendían that Jesus' sacrifice on the cross que el sacrificio de Cristo en la cruz, had taken care of their sins. que ya había quitado todos esos pecados. And there was no more need for the sacrificial system. No había más necesidad de ese sistema de sacrificio. The apostle who wrote the book of Hebrews, El apóstol que escribió el libro de Hebreos, we actually don't know who it was, en sí no sabemos quién fue, but he warns the people of God pero él les dice al pueblo de Dios to remember the Israelites from before que se acuerden de los israelitas de aquel tiempo and how when they were in the desert, y como ellos estaban en el desierto, they refused to believe that God was leading them ellos no quisieron creer que Dios los estaba guiando to the place of the promised land and the place of rest. al lugar de la tierra prometida y el lugar de descanso. Sometimes we too can look for rest in the wrong places. Algunas veces nosotros también podemos buscar el descanso en lugares equivocados. Some of us believe that our ultimate contentment will be found in the perfect job. Muchas veces nosotros pensamos que el descanso verdadero está en el mejor trabajo. Some of us actually worship the idea of winning the lottery Muchos de nosotros tienen la idea de ganar la lotería and never having to work again. y nunca volver a trabajar. Some of us can find rest and worship in our play. Muchos de nosotros buscamos el descanso en el culto del juego. We could look for our ultimate rest in our children Podemos buscar ese descanso en nuestros hijos and seeing them achieve the things that we were unable to achieve. y verlos a él hacer las cosas que no pudimos nosotros hacer. Sometimes we make our spouse our ultimate place of rest, Muchas veces hacemos de nuestro esposo o esposa el lugar de descanso or even the perfect house. o la mejor casa. All of these things are good things that God gave us to enjoy. Todas estas cosas son buenas cosas que nos da Dios para disfrutar. But there is an ultimate rest for the people of God, Pero hay un descanso último para el pueblo de Dios and it is Jesus. y es Jesús. And he invites us to rest in him.
Y Jesús nos invita a descansar en Él. Because Jesus is the high priest who leads to rest. Porque Cristo es el sacerdote que nos lleva al descanso. We are to look for ultimate rest in him alone. Somos llamados a buscar en el descanso último solamente en Él. Look with me at verses 1 through 2. Veamos el versículo 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de fe en los que la oyeron. The text tells us the promise of entering God's rest still stands. El texto nos dice que la promesa de entrar en su reposo todavía existe. This is telling people everywhere to believe in the gospel, Esto es decirle a todo el mundo que crean en el Evangelio, the good news that Jesus has died for our sins, las buenas noticias de que Jesús murió por nuestros pecados, and through belief in him unites us to a relationship with God the Father. y creyendo en Él nos une a tener una relación con Dios el Padre. When the text says good news came to us just as to them, Cuando dice el texto que las buenas noticias vinieron a nosotros así como a ellos, it's reminding us of the Israelites who were in the desert. nos recuerda de los israelitas que estaban en el desierto. God had raised up Moses to lead them to the promised land. Dios levantó a Moisés para guiarlos a la tierra prometida. The Bible says God was leading them to a place of rest. La Biblia dice que Dios los estaba guiando a un lugar de reposo. The land of Israel was to be a place of rest from war. La tierra de Israel era un lugar de descanso de la guerra And a rest from the slavery that they had in Egypt. y por toda la esclavitud que estaba en Egipto. But to experience this rest, they were to believe God's covenant. Pero para creer en este descanso tenían que creer en el pacto de Dios, That God was the one who had freed them from slavery que Dios iba a ser el que los iba a sacar de esclavitud and was leading them to the promised land. y los estaba llevando a la tierra prometida. But sadly, they allowed their hearts to harden. Pero tristemente dejaron que sus corazones se endurecieran. They no longer believed that God was leading them to a good place. Ellos ya no creían que Dios los estaba guiando a un buen lugar. And they actually desired to go back to Egypt where they were slaves. E incluso ellos quisieron regresar a Egipto donde ellos eran esclavos. Numbers 14:3 says these words. Números 14:3 dice así. The Israelites said, "Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? ¿Por qué el Señor nos está llevando? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Our wives and our little children, they will become prey. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Would it not be better for us to go back to Egypt?" ¿Sería mejor volvernos a Egipto? What a sad confession that they had. Qué confesión tan más triste que tenían ellos. They didn't believe that their God was good Ellos no creían que Dios era bueno and was leading them to the promised land of rest. y los estaba guiando a la tierra prometida de descanso. Verses 3 through 5 say this. El versículo 3 y 5 dice así: Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. This passage is quoting Psalm 95. Este pasaje se está refiriendo al Salmo 95. It is the words of David remembering this about the Israelites. Son las palabras de David recordando esto sobre los israelitas. And it is God's warning that in the Israelites' rebellion, they would not enter his rest. Y era warning. Está alertando a la gente de Israel. David está alertando a la gente de Israel.
When God says, they shall not enter my rest, Cuando Dios dice, ellos no entrarán en mi reposo, it reminds us as Christians nos recuerda a nosotros como cristianos that God has a resting place. que Dios tiene un lugar de descanso. It truly exists. Ciertamente existe, It is a place that God has promised to those who believe in him. es un lugar que Dios ha prometido para las personas que creen en Él. But the Israelites' hearts had hardened, Pero los israelitas endurecieron sus corazones and they missed the rest that had been promised. y perdieron el lugar de descanso que Dios les había prometido. They rebelled against their God. Se rebelaron ante Dios. The text tells us to fear lest any of you should have failed to reach it. El texto también nos dice que tenemos que temer. This is a warning to those that don't believe in Jesus. Esto es una advertencia a esas personas que no han creído en Cristo. Today is the day of repentance. Hoy es el día del arrepentimiento. Today is the day to believe that the Lord Jesus has come Hoy es el día a creer que Cristo ha venido and has died for your y sins que ha muerto por tus pecados and is leading you to the ultimate place of y rest. te está llevando al único lugar de descanso. But these days are not forever. Pero estos días no son para siempre. There will come a day of Jesus' return, Va a haber un día donde Cristo va a regresar and there will no longer be time to repent. y ya no va a haber tiempo para arrepentirse. So part of why the author reminds us of the Israelites So, parte de por qué el autor nos recuerda de los israelitas is that we would fear and reverence the Lord, es que nosotros temamos y tengamos reverencia ante el Señor and we would remember with sadness those who missed out on his rest. y que recordemos tristemente a aquellos que perdieron el lugar de descanso. Charles Templeton was an evangelist with Billy Graham. Charles Templeton fue un evangelista con Billy Graham. He was committed to the gospel. Él estaba comprometido al evangelio. He early on was sharing his faith with many people. Él compartía su fe con muchas personas, But slowly but surely, he began to start to disbelieve the Bible. pero de alguna manera él empezó a no confiar tanto en la Biblia. He no longer trusted that the promises of the Bible were true. Él ya no creía que las promesas que había en la Biblia eran ciertas. And early on, actually, he tried to convince Billy Graham to no longer believe the scriptures. E inclusive él trató de convencer a Billy Graham de no creer en las escrituras. But Billy Graham told Charles, Pero Billy Graham le dijo a Charles, when I preach the Bible, cuando yo predico la Biblia, I see the truth of God. yo veo la verdad de Dios. I believe that Jesus is his son. Yo creo que Cristo es su Hijo. And I have seen many people come to believe through the power of the Word of God. Y yo he visto muchísimas personas venir conforme al poder de la Biblia. Sadly, Charles Temple left the faith. Tristemente, Charles se alejó de la fe. He was interviewed by Lee Strobel, Fue entrevistado por Liz Strobel, who authored the book The Case for Faith. que hizo un libro, El caso de la fe. At this time, Charles was an old man. Para entonces, Charles ya era un hombre viejo. And Lee Strobel asked him, Y esta persona le preguntó a Charles, how do you assess Jesus now? ¿cómo evalúas a Jesús ahora? Templeton softened and shifted in his chair. Templeton cayó de su silla, se acomodó en su silla He replied, y respondió. he was, in my opinion, Él era, en mi opinión, the greatest human being who ever lived. el mejor humano que ha vivido. Everything good I know, Todo lo bueno que sé, everything decent I know, todo lo decente que sé, everything pure I know, todo lo puro que yo sé, I learned from Jesus. lo aprendí de Jesús. There's no question that he had the highest moral standard. No hay pregunta alguna que él tenía las normas morales más grandes, The least duplicity, la menos duplicidad, the greatest compassion of any human being in history. la mayor compasión que cualquier humano ha tenido en la historia. There have been many other wonderful people, Ha habido otras personas muy hermosas, but Jesus is, in my view, pero Jesús es, en mi punto de vista,
the most important person who ever lived. la persona más importante que ha vivido. And upon saying this, Y después de que él dijo esto, Templeton uttered words that Strobel never expected to hear. Templeton dijo otras palabras que nunca pensó escuchar. He said, if I may put it this way, Y dijo, y si yo lo pusiera en esta forma, and his voice began to crack, y su voz empezó a romperse, he said, I really miss Jesus. y dijo, yo realmente extraño a Jesús. Sadly, Templeton never confessed Christ as his Savior again in his life. Tristemente, Templeton nunca confesó a Cristo como su Salvador. And I remember his story Y yo recuerdo su historia, like I remember the story of the Israelites, así como recuerdo la historia de los israelitas, because that's not how I want to respond. porque no es como yo quisiera responder. This is why we even teach in children's classes the story of the Israelites. Inclusive es porque les enseñamos a los niños pequeños la historia de los israelitas, The warning that Hebrews gives to remember the mistake that they made. para advertirles de lo que hicieron los israelitas, del problema que ellos hicieron, So that we will be encouraged to trust the Lord para que nosotros nos animemos a creer en el Señor and to know that the Lord is faithful to his promises to his people. y reconocer que Dios es santo a su promesa y a su gente. I encourage all of us as Christians to never be surprised by the trials of life. Yo los animo a todos ustedes, cristianos, que no se desanimen por las cosas que pasan en el mundo. The life of the Christian is like the journey of the Israelites through the wilderness. La vida del cristiano es como la vida de los israelitas que caminaban en el desierto. We are called to carry a cross like our Savior. Somos llamados a cargar la cruz así como nuestro Salvador. But what we are to remember is on the other side of the wilderness, Pero lo que somos recordados a hacer es que del otro lado del desierto, on the other side of the trials of life, del otro lado de los problemas de la vida, is the ultimate rest that God has promised us as his children. está el descanso último que Dios nos ha prometido. We've heard the warning. Escuchamos la advertencia. Now, what's the promise? Ahora, ¿cuál es la promesa? Look at verses 3 through 5 again. Veamos una vez más el versículo del 3 al 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. We are united with those who believe. Nosotros estamos juntamente con aquellos que creen, And as we believe, we enter that rest. y mientras creemos, nosotros entramos en ese descanso. But what is the rest that the Bible's talking about? Pero ¿cuál es el descanso que la Biblia nos está diciendo? Verse 4 actually references Genesis 2:2. El versículo 4 realmente está referenciando Génesis 2:2. It reminds us that God had worked 6 days to make the world, Nos recuerda que Dios trabajó 6 días para hacer el mundo and then God rested. y después Él descansó. Did he ever pick up the work of creation again? Él volvió a trabajar en la creación otra vez. What the Bible's telling us is no, he finished the work of creation. La Biblia nos dice que no, que Él terminó la creación del mundo. And God has been resting from the work of original creation ever since. Y Dios ha descansado desde que Él descansó en el séptimo día. Therefore, when it talks about the Sabbath rest of God, it's an eternal rest of God. Entonces, cuando la Biblia habla del sábado, en verdad está hablando del descanso eterno. This is certainly not to say that God isn't still working, Esto no estamos diciendo que Dios no está trabajando, but he's not working in the same way of creating the world. pero ya no está trabajando en la misma forma de creando el mundo. He is rested from that work. Él está descansando de ese trabajo. And here again is the amazing truth of what is promised to us. Y aquí una vez más está la verdad hermosa de lo que Él nos prometió. What is the rest that the Bible is describing? ¿Cuál es el descanso que la Biblia nos está describiendo?
It is God's sovereign, es la soberanía de Dios, his kingly, es su reino and his righteous rule. y su justicia. It's the place where nothing threatens God's rule. Es un lugar donde nadie threatens. Nadie amenaza la ley de Dios. It is ultimate peace. Es el lugar de paz. It is ultimate joy. Es el lugar de gozo. The rest promised to us as God's children through Christ La promesa de Dios a nosotros, sus hijos, is God's own rest. es el propio descanso de Dios. He shares it with us as believers. Él lo comparte con nosotros los creyentes. And it is a place of ultimate joy in his reign forever. Y es un lugar donde habrá gozo y reinado para siempre. So look at verses 6 through 7. Veamos el versículo 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. The promise here is that the rest of God is still available. Lo que está diciendo aquí, que la promesa de Dios sigue estando disponible. It's calling all of us as Christians to listen carefully to God's voice. Es llamándonos a todos nosotros los cristianos a que escuchemos la palabra de Dios Through the work of the Holy Spirit to be obedient to God's voice. por el trabajo del Espíritu Santo de que seamos obedientes a su palabra And ultimately to believe God's promises. y últimamente para creer en las promesas de Dios. The time to pursue God's rest is now. El tiempo para buscar el descanso de Dios es hoy. Do you know that when we come together on Sunday mornings, Ustedes saben que cuando venimos los domingos en la mañana, todos juntos, when we take a day of rest and joy and worship in the Lord, cuando tenemos un día de gozo, de descanso, de adoración, it is a reminder to us of the ultimate rest that God is leading us to. en sí nos está recordando de ese descanso eterno We que Dios experience nos a, dio. oh, I'm sorry. We experience a piece of it right now. Estamos experimentando la paz en este momento. Every time we come together as a church family, Cada vez que venimos todos juntos como una familia en Cristo. every time we worship our Lord, Siempre que alabamos a nuestro Señor and every time we rest to the glory of God. y siempre que descansamos en la gloria de Dios. Look with me at verses 8 through 10. Veamos el versículo 8 al 10. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. You say to 10. Through 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Psalm 95, which offers rest to those who listen to God's voice, El Salmo 95 ofrece descanso a aquellos que escuchan la voz de Dios. was written to those that already lived in the land of Israel. Fue escrito para aquellas personas que ya vivían en la tierra de Israel. Likely David was reigning as king there, Cuando David estaba reinando su reinado ahí. and life was good. La vida era buena, But the promise of rest is more than the land of Israel. pero la promesa del descanso es más que la tierra de Israel. Oftentimes, even at this time when Hebrews was written, Repeat that again, I'm sorry. even when Hebrews was written, Cuando el libro de Hebreos fue escrito, many of the Israelites that were living in Jerusalem muchos de los israelitas que vivían en Jerusalén felt that if we could just get the Romans out of here, sentían que si solamente sacamos a los romanos de aquí, and if one of David's anointed was sitting on the throne again in Jerusalem, y mientras David estaba sentado en el trono de Israel, then we would experience the rest God had promised. entonces ya íbamos a experimentar el descanso que Dios nos prometió. But what the author of Hebrews is saying is that rest was a picture. Pero lo que el autor de Hebreos está diciendo que eso solamente era una maqueta, una foto.
The promised land is not the ultimate rest that God had promised. La promesa de la tierra no era últimamente la promesa que Dios les había prometido. It's a picture that teaches us about God leading us to the ultimate place of rest. Era una foto que nos enseñaba que Dios nos iba a llevar al reino eterno. And so when it says there remains a Sabbath rest for the people of God, Así que cuando dice el descanso del sábado de la gente de Dios, it is a glorious picture. es una foto gloriosa. It's a word that describes Sabbath celebration, Es algo que describe la celebración del sábado, festivity and joy, fiesta y gozo, connected with praise and worship of God. conectada con adoración y gozo en el Señor. It is a never-ending celebration that will last for eternity. Es una celebración que nunca terminará hasta la eternidad. The Sabbath days we enjoy today Los días del sábado que hoy disfrutamos and the land of Israel itself y la tierra de Israel por sí misma are simply a shadow and picture of the joy to come. solamente es una sombra y una foto del gozo que viene. So what the Bible's telling us to do Solo que la Biblia nos está llamando a hacer is to strive after God's rest es buscar el descanso en el Señor, by keeping the biblical vision of eternal rest before our eyes. teniendo la visión bíblica en nuestra mente de lo que es el descanso eterno. Never settling for second best, Nunca buscando como el segundo mejor, but settling for God's eternal rest. pero buscando el eterno descanso en el Señor. My wife Andrea and I live in Orlando, Mi esposa Andrea y yo vivimos en Orlando. and Andrea and I have always wanted to take a trip to Paris, France. Andrea y yo siempre quisimos dar un viaje a París. We're hoping to do that for our 10-year anniversary next year. Esperamos hacerlo para el próximo año, que cumplimos 10 años de aniversario. But currently, we go to Epcot. Pero nosotros vamos a Epcot. Epcot at Disney World has the World Showcase. Epcot en Disney tiene una visión del mundo. And there's an area called the France Pavilion. Y hay una área que se llama el Pabellón de Francia. And it looks like you're in Paris, France. Y se mira como que estás en Francia. And so we go there and we can see the Eiffel Tower. Y cuando vamos ahí podemos ver la Torre Eiffel. And we can eat some French food. Y comemos comida francesa. And it feels sort of like we're in France. Y se siente como de alguna forma estamos en Francia. Now, some friends from our church actually just went to Paris, France. Unos amigos de nuestra iglesia en realidad fueron a París. And they came back with pictures of the real place. Y ellos vinieron con fotos del lugar verdadero. Imagine they came back and said, BJ and Andrea, you have to go. Imagínense que ellos vinieron y me dijeron, Andrea y BJ, tienes que ir a Francia. And we said, not a big deal anymore. Y yo le digo, ya no me importa mucho. We've been to Epcot. Hemos ido a Epcot, We've seen the Eiffel Tower at Epcot. hemos visto la Torre Eiffel en Epcot, And they would say, well, no, the real Eiffel Tower is way bigger than the one at Epcot. pero ellos van a decir, no, la verdadera Torre Eiffel es mejor que la de Epcot. And they would say, you know, you walk through the France Pavilion in about 2 minutes. Y ellos van a decir, vas a caminar en el pabellón por 2 minutos. The real France is much bigger and much greater. Verdadera Francia es más grande, But if I was so convinced that now Epcot's all I need to see, pero si estoy convencido que Epcot es lo único que quiero ver, then I'd miss the real place. entonces voy a perder el verdadero lugar. In the same way, De la misma forma, oftentimes we make ultimate rest the things of earth. algunas veces, repeat that again. We make ultimate rest the things of earth. Algunas veces hacemos últimamente el descanso en las cosas del mundo. Sometimes we make our careers on earth the place of our ultimate rest. Algunas veces usamos nuestras carreras del trabajo como nuestro único lugar de descanso. Or our time with family, our place of ultimate rest. O el tiempo en la familia, que es el único lugar de descanso. All of these things are good things. Todas estas cosas son buenas cosas. They are there for us to enjoy, Están ahí para que nosotros las disfrutemos, but they point us to the ultimate family of God that we are part of. pero nos apuntan a la familia
de Dios. And it reminds us that one day we will be in the place of ultimate rest with the Lord Jesus Christ. Y nos recuerda que un día vamos a estar en el lugar de descanso de We Dios. make him the ultimate of our heart. Lo hacemos a Él el último de nuestros corazones, el único. Look at verses 11 through 13. Veamos versículos 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. The idea of God's word as a penetrating sword is an important picture. La idea que Dios tiene de la espada penetrante tiene mucha importancia. When it uses the language of God's word piercing division of soul and spirit, Cuando usa la imagen de la perforación del espíritu y del alma, it is saying that nothing in us is hidden from God's sight. lo que está diciendo es que nada en nosotros está escondido de los ojos de Dios. There's no wool to pull over God's eyes. No hay una pared que podamos poner en los ojos de Dios. His word actually penetrates our hearts and shows us what we really believe. En sí la palabra penetra en nosotros y nos enseña lo que en verdad debemos creer. God's word judges our thoughts and attitudes towards our God. La palabra de Dios nos juzga nuestros pensamientos y la actitud hacia Dios. It reveals the human plight of sin and death. Revela la situación del pecado y la muerte. It reminds us that God created us in His image. Nos recuerda que Dios nos creó a su imagen. But God's word also reminds us that too often, like the Israelites, Pero también la palabra de Dios nos enseña que algunas veces, como los israelitas, we rebel against God. nos rebelamos ante Dios. We disbelieve His promises to A us. veces no creemos las promesas de Él. And the God who is holy and separate from all that is evil Y Dios, que es santo y separado de todo lo que es malo, has a right to say to each of us, tiene el derecho de decirnos a cada uno de nosotros: they shall not enter my rest. ellos no deberían de entrar en mi reposo. But rather our God, through Jesus Christ His Son, Pero Dios, por medio de Cristo, su Hijo, sent His own Son to come to earth. manda a su Hijo a venir a este mundo. Jesus, the Son of God, was perfect and sinless. Jesús, el Hijo de Dios, era perfecto y sin pecado. Jesus took our sins on Himself on the cross. Jesús tomó nuestros pecados él mismo en la cruz. He died for our rebellion, Él murió por nuestras rebeliones and He credits us with His righteousness when we believe in Him. y nos acredita a nosotros con su justicia al creer en Él. The place of God's rest is a place for the righteous. El lugar de descanso de Dios es un lugar de justicia. And through Jesus and belief in Him, we are made righteous. Y por medio de Cristo y creyendo en Él somos vistos justos. And we are welcome to the resting place of God through Y Christ. somos bienvenidos a este lugar de descanso en Cristo Jesús. God's word provides the answer to our helplessness. La palabra de Dios provee la respuesta a nuestra ayuda. It points us to God's own Son, who doesn't call us to climb a ladder up to Him. Nos apunta al Hijo de Dios. Climb a ladder up to? Oh, Sí, ya. okay. But our own Savior came down to us. Pero nuestro verdadero Dios no nos pone una escalera para que vayamos a Cristo, sino que Cristo viene a nosotros. He paved the path to God's presence. Él pavimenta el camino a la presencia de Él And He sent His Spirit to lead us down that same path. y Él manda a su Espíritu para que nos guíe en ese mismo caminar. Verses 14 through 16 tell us this. Versículo 14 al 16 dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesus, after his resurrection, passed through the heavens. Jesús, después de la resurrección, ascendió a los cielos And he now sits at the right hand of God Almighty. y ahora Él se sienta a la mano derecha del Padre Todopoderoso. The throne here pictures the dwelling place of the king. El trono aquí es una foto de la vivienda o del habitar del rey. Jesus is actually living in what's called the Holy of Holies in heaven. Cristo vive en un lugar que se llama the Holy of Holies, Santo de Santos. It is the throne room of God. Ese es el trono de Dios. And actually what the Bible tells us Y en verdad lo que la Biblia nos está diciendo, is even with the temple on earth, aún temple temple on earth, no, temple, right? Like temple. the temple. Yeah, like the Yeah. temple. Yeah. Bueno, la iglesia en la tierra, There was a Holy of Holies in the temple. había un lugar que era el Santo de Santo en la iglesia, en el lugar santísimo, And none of the Israelites could go inside that Holy of Holies. y ninguno de los israelitas podían entrar a ese lugar santo, santísimo. Only the high priest could go into the Holy of Holies once a year. Solamente el sacerdote, sumo sacerdote podía entrar una vez al año. And history tells us that they would actually tie a rope around the high priest's waist. Y la historia nos dice que ellos se tenían que amarrar una cuerda en la cintura. As he would go into the Holy of Holies, Mientras ellos entraban al lugar santísimo, sacrifices had to be made first for his sins. sacrificios se tenían que estar haciendo primero por los pecados. He had to be washed and cleansed. Él tenía que estar limpio And sometimes entering before the holiness of God, y muchas veces antes de entrar al lugar santísimo, the high priest would die. el sumo sacerdote moría And they would have to pull him out with the rope. y lo tenían que jalar con las cuerdas. But here, our great high priest Jesus Pero aquí el sumo sacerdote, que es Cristo, has not only earned the right to be in the throne room of God, no solamente se ha ganado estar en el trono de Dios, he is the righteous king who actually welcomes us into the Holy of Holies. Él es el Rey justo que nos invita a entrar al lugar santísimo, Not because of our righteousness, no por nuestra justicia, but because of his. pero por la de Él. And now, even when we pray to God in prayer, Y ahora, cuando nosotros oramos en oración, our prayers arise to the heavenly throne room of the Holy of Holies nuestras oraciones ascienden al lugar santísimo because Jesus' blood has atoned for us. porque la sangre de Jesús ha sido expiada por nosotros. His throne is a throne of grace. Su trono es un trono de gracia. We are weak and sinful, Somos débiles y pecadores and we don't experience rest often because of that sin. y no disfrutamos descanso por el pecado que hay, But our Savior died on the cross pero nuestro Salvador murió en la cruz and has been resurrected in glory. y fue resucitado en gloria. And Jesus reigns at the right hand of God. Y Jesús reina en la mano derecha del Padre And he offers us his rest. y Él nos ofrece su descanso. We also rest in that there's nothing that we can do to climb our way to God. Y también descansamos en que no hay nada que podamos hacer para subir a Dios. Our good works don't work in restoring our relationship to him. Nuestras buenas obras no sirven para arreglar esa relación con Dios, But we trust the work of Jesus Christ pero creemos en la obra de Cristo and his good work in restoring our relationship to the God of heaven y ese buen trabajo en restaurar la relación con Dios. is ultimate rest. Es el último descanso. It is good news that we can celebrate. Son buenas noticias que podemos celebrar. We rest in Jesus Descansamos en Cristo and also know that he wants to help us in our times of weakness. y también sepamos que Él quiere ayudarnos en los tiempos de dificultad. Jesus became a human being like all of us.
Cristo se hizo hombre igual que cada uno de nosotros. He walked on earth and was tempted to sin, Él caminó en el mundo y fue tentado al pecado, but Jesus never sinned. pero Él nunca pecó. And instead, now he prays for us even when we are tempted. Ahora Él ora por nosotros aun cuando estamos siendo tentados. He calls us to look to him. Nos llama a buscarlo a Él, a mirarlo a Él. And do you know that when we pray and ask for his help, Y ustedes sabían que cuando oramos y pedimos de su ayuda, that our loving Savior wants to help us, nuestro Salvador quiere ayudarnos. encourages us to follow him. Nos anima a seguirlo a Él. I was in a Bible study many years ago, Yo estaba en un estudio bíblico hace unos años. and there was a young woman in that Bible study who I'll call Jasmine. Había una mujer en ese estudio que se llamaba Yasmín. Jasmine was studying to become a physical therapist. Ella estaba estudiando para ser una terapéutica, físico-terapeuta. Eso. She was very discouraged. Ella estaba muy desanimada. Her boss had been telling her that she was not doing a very good job. Su jefe le estaba diciendo que ella no estaba haciendo un buen trabajo. She was studying hard, but often not doing extremely well on the tests. Ella estudiaba muy bien, pero no estaba haciendo un buen trabajo en el examen. And she began to cry as she shared her story with us in the study. Ella empezó a llorar mientras nos compartía su historia en este estudio. Interestingly enough, that night, Muy interesante que esa noche an older couple came to the group. una pareja de personas más adultas vino al grupo. The woman's name was Pamela. La mujer se llamaba Pamela. And as Jasmine told her story, Pamela listened intently. Mientras Yasmín estaba contando su historia, Pamela la estaba escuchando muy detalladamente. Jasmine said to all of us, "I'm not sure I can keep going, Yasmín le dijo a todos, yo no estoy segura que puedo continuar and I think I'm going to quit my training." y creo que voy a dejar mi entrenamiento. And Pamela said these words. Y Pamela dijo estas palabras. She said, "Jasmine, it's interesting that I'm here tonight. Yasmín, es muy interesante que yo estoy aquí esta noche. I am a physical therapist, Yo soy una fisicoterapeuta. and my training was as hard as yours. Y mi entrenamiento fue igual de duro que el tuyo. I often felt like my boss thought I didn't do anything right. Yo siempre pensé que mi voz pensaba que no hacía nada bien. I struggled in my studies, Tenía dificultad en mis estudios, but the Lord helped me and I was able to pass. pero el Señor me ayudó y yo pude pasar. And I would like to come alongside you Y me gustaría caminar contigo and encourage you to stay the course. y animarte a que sigas el curso. I'll help you study, Yo te ayudo a estudiar and I will walk alongside you as you go through this y process. voy a caminar al lado tuyo mientras pasas por este proceso. Jasmine became a physical therapist Yasmín se convirtió en una terapeuta física because there is someone who had walked in her shoes porque había alguien que ya había caminado en sus zapatos who walked alongside her through the process. y que caminó con ella en el proceso. This, brothers and sisters, Esto, hermanos y hermanas, this is what Jesus has done for us. esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Do you know when you're tempted to sin, that Jesus can say to you, "I was tempted to sin"? Cuando nosotros somos tentados a pecar, Cristo nos puede decir, yo también fui tentado a pecar, But I know how to overcome it. pero yo sé cómo sobresalir. And let me help you by my Spirit. Déjame te ayudo por medio de mi espíritu. When we are discouraged and think that we cannot keep going, Cuando estamos desanimados y pensamos que no podemos continuar, we remember our loving Savior who before the cross recordemos a nuestro Salvador que antes de la cruz prayed to the Father, sweating drops of blood, oró al Padre sudando gotas de sangre and said, "Father, if it be your will, take this cup from me, y dijo, Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí, but not my will, but yours be done." pero no tu voluntad, no mi voluntad, sino tu voluntad. Jesus Christ knows what it's like to suffer, Cristo sabe lo que se siente sufrir, but he also has paved the path to victory through his resurrection. pero Él también ha pintado el camino a la resurrección, por medio de su resurrección. The Bible says he intercedes for us. La Biblia dice que Él
aboga por nosotros. Did you know that Jesus prays for you? ¿Ustedes sabían que Cristo ora por ustedes? He prays for the Spirit to encourage your hearts. Él ora para que el Espíritu anime sus corazones. He prays for the Spirit to continue to guide you by His Word. Él ora para que por medio de su Espíritu nosotros nos guíe en su palabra. And know that your Savior sympathizes with your weakness. Y saber que nuestro Salvador se considera nuestras weakness. Simpatiza, Jesús se simpatiza de nuestros errores, nuestros problemas. Jesus is in the place of eternal rest in heaven. Jesús está en el lugar del eterno descanso en el cielo. And when we look to Him, we will be there in that place with Him one day. Y cuando miremos a Él, vamos a estar con Él algún día. Our Savior is Nues- leading us to rest. Nuestro Salvador nos está guiando al descanso. And even as we worship Him today, Y aún mientras lo adoramos el día de hoy, it gives us a little taste nos da un poquito de prueba of the rest to come. de lo que viene. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we love you. We thank you, God, for the rest that you've promised us through Christ Jesus. We thank you, Lord, that even though we are weak and oftentimes we sin, that you, Christ Jesus, have sympathized with our weakness, that you were tempted to sin, but you never bowed your knee to sin, but only to the Father in heaven. We thank you, Lord, that you lead us in your will and in your victory. We pray that we would trust you, that we would walk with you, that we would remember the Israelites who did not believe, but ultimately, Lord, that we would remember Christ Jesus, his path to victory, and the fact that he prays for us and is leading us to the place of eternal rest. It's in Jesus' name we pray these things. Amen.